¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal, compañeros? Espero que se encuentren bastante bien. Nosotros somos el grupo 6. Yo soy Edgar Alonso y a continuación van a conocer acerca de la comunicación afectiva. Quiero empezar con una breve introducción y creo que es de su saber que nuestras relaciones están rodeadas de comunicación. Cuando hay fallas en la misma, las relaciones se comienzan a romper y a deteriorar. Esto no solo con las relaciones sentimentales, o sea, de pareja. Eso también con las relaciones con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con cualquier persona que nosotros hayamos creado un vínculo. Y es aquí donde entra la comunicación afectiva. ¿Qué es la comunicación afectiva? La comunicación afectiva es el acto de relacionarse con las demás personas o públicos, como se denominan técnicamente, asegurándose de que el mensaje llegue claro, que sea percibido racionalmente y también emocionalmente. Esto no solo hablándolo. Puede que usemos el lenguaje físico, o sea, un abrazo. Puede que usemos el lenguaje de aliento, que es el cual alentamos a la persona. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, la comunicación afectiva no se dirige tanto a llegar como tal a dar a conocer el mensaje, sino tener empatía con ellos mismos, relacionarse de una buena forma, convivir bien, estar bien, tener una comunicación amena. La importancia de la comunicación afectiva desempeña un papel esencial en el éxito tanto laboral como personal. Las personas que saben cómo comunicarse de manera eficaz impulsan sus productividades y mejoran sus relaciones personales en todos los aspectos de su vida, ya que fomentan la confianza de los demás y ayudan a prevenir o a solucionar problemas. La comunicación afectiva no solo representa tener una comunicación buena, sino es aquella que también previene, soluciona. Y por lo general, la comunicación afectiva se confunde con la asertiva, mas no son iguales. Si bien la comunicación afectiva permite mejorar las relaciones personales, la comunicación asertiva se refiere a la manera de expresarse. Por lo tanto, para que sea posible, se requiere la asertividad para expresarse de manera directa y honesta y diferentes a tipos de situaciones. ¿Cómo vamos a lograr una comunicación afectiva? Por lo general, por darles un ejemplo, el amor gestual sería una manera perfecta de lograrla. Así también comprender a las demás personas cómo se sienten y poco a poco devolver los contactos físicos si es que la otra persona lo tiene o uno mismo empezar. Y así es como se abrirá el canal de comunicación afectiva. El más importante, pues por lo general, la vida familiar. Los hijos tienen que comprender la riqueza de la familia, como así también los amigos, la importancia de la misma, de la amistad, y así también el amor en la pareja. También así quiero decirle la importancia de la comunicación afectiva, ya que radica en las proporciones de claridad en el mensaje. Uno tiene que ser claro en el mensaje. ¿Qué es lo que uno quiere dar a entender? Ya sea con las relaciones laborales o personales. En las ventas también, lograr una comunicación afectiva. Esto logrará a que nosotros podamos vender más. Podemos aplicar la comunicación afectiva en todos los sentidos de nuestras vidas. Alguna lista para lograr una comunicación afectiva es hacer preguntas. Tratar de evitar los silencios incómodos. No interrumpir a las personas, y si se va a interrumpir, que sea en un momento adecuado.
No cambiar el tema de imprevisto, que estemos hablando de comida y se pasan a hablar de bicicletas o de fútbol. Eso no demuestra que nos importa lo que la otra persona está hablando. También así mostrar empatía por las otras personas, que mi compañero más adelante va a hablar de la misma. No controlar la conversación, no darle un entorno de entrevista. Y también responder de manera verbal y no verbal. De manera verbal obviamente es contestando a las preguntas, y la no verbal es la física. Y eso sería todo. Les dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es José Villela. Yo les ampliaré el tema enseñándoles elementos y claves de la comunicación efectiva. Según hablado por mi compañero, recordemos que la comunicación efectiva es un tipo de comunicación en la que conseguimos transmitir el mensaje de una forma entendible y muy clara para el receptor, sin provocar dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. ¿Qué existe este tipo de comunicación? Va a depender de diferentes claves y variables de los cuales te voy a hablar en los siguientes minutos. En la comunicación efectiva existen elementos que forman parte de ellas, los cuales son: 1. El emisor. El emisor se trata de la persona que produce y envía el mensaje. También tenemos el receptor. Se trata de la persona que recibe e interpreta el mensaje. También, como elemento, tenemos el código, que es el conjunto de reglas y signos de los que el emisor se vale para producir su mensaje y que también debe ser conocido por el receptor para poder interpretarlo. También, como elemento, tenemos el canal, que es el medio físico a través del que se transmite el mensaje. También, como punto importante, tenemos el elemento del mensaje, lo que se comunica. Es formulado y enviado por el emisor y recibido e interpretado por el receptor. También tenemos el referente, que es el elemento, situación y o suceso al que haga alusión o al que se refiere al mensaje. También tenemos la situación, que es el contexto en el que el emisor transmite su mensaje y en el que el receptor lo recibe. Como último elemento tenemos el ruido. Cualquier tipo de interferencia que afecte a alguno de los elementos que interviene en la comunicación es considerado como ruido. No todo el mundo es capaz de comunicar de manera efectiva y eficaz. Para ayudarte con ello, te dejo estas 10 claves que te llevarán a conseguir una buena comunicación efectiva. Como primera clave, tenemos el mirar a los ojos al receptor. Mantener el contacto visual es fundamental a la hora de comunicarse con una persona, pero hay que saber cómo hacerlo. Lo más recomendable es sostener la mirada de manera natural, mostrando cierto interés, pero nunca hacerlo de forma forzada y por obligación. Tenemos que tener mucho ojo aquí, porque si evitamos el contacto visual, la interpretación será de falta de seguridad o incluso falta de sinceridad, y la sensación en el otro será todo menos positiva. Mirar hacia otro lado mientras nos hablan expresa falta de interés, o mirar cuando nos hablan hacia abajo sugiere que podemos estar mintiendo. Por eso, el contacto visual a la hora de comunicarse es muy importante. Como segunda clave, tenemos el uso del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es un tipo de comunicación no verbal donde se utilizan gestos que transmiten información a otra persona. Es fundamental que nuestros gestos y los movimientos de nuestro cuerpo acompañen y se correspondan con lo que decimos, para que todo tenga coherencia en la comunicación. Como tercera clave, tenemos hablar con un mensaje claro y conciso. Para que algo se entienda bien en una conversación, es básico que el mensaje sea claro y conciso. Al momento de comunicarnos, debemos de utilizar un vocabulario fácil de entender para el receptor, que no sea muy técnico y difícil de comprender. Como cuarta clave, tenemos el utilizar los cumplidos de vez en cuando. En la comunicación efectiva, hacer un halago o frase de aprobación van a reforzar el discurso y lo van a enriquecer. Los halagos refuerzan el discurso de la otra persona. Por ejemplo,
Eso es estupendo, me parece perfecta tu propuesta, estoy totalmente de acuerdo contigo, genial, o eso está magnífico. Todo eso refuerza y hace que la plática sea más amena. Como quinta clave, tenemos el no olvidarse del contexto. Es muy importante que tengamos muy presente este elemento, ya que nos dará muchas pistas hacia cómo encaminarlo. El número de personas a los que me estoy dirigiendo, el lugar en el que me encuentro, posibles interferencias que puedan darse, etcétera. Y es que no es lo mismo hablar en una conferencia, en tu trabajo, que solo en una boda con amigos y familiares o ante un tribunal en la exposición del trabajo final de la universidad o en una reunión de amigos. Recuerda, todo tiene su lugar y su momento. Por eso, no hay que olvidarse del contexto del que se está hablando. Como sexto punto, tenemos el tono de voz adecuado al contexto. El tono de voz es otra de las claves que tenemos que tener muy en cuenta cuando transmitimos cualquier mensaje y queremos conseguir una comunicación efectiva. No cualquier tono de voz nos vale. El tono adecuado va a depender del tipo de comunicación que se establezca, del contenido concreto del mensaje o de la situación en la que se está. Como séptimo punto, tenemos el ser empático, la empatía. Utilizar la empatía para ponerte en el lugar del otro cuando comunica su mensaje es muy importante en la comunicación efectiva. Pero hay personas que le cuesta ser empático. Pero tranquilo, no todos somos iguales de empáticos, pero sí se puede entrenar y cuando lo hagas y la utilices te darás cuenta de que mejorará de forma considerable la fluidez. Y es que gracias a la empatía se crea un clima más positivo de entendimiento y de confianza y hace parecer al emisor más cercano y atento. Como octavo punto, tenemos la escucha de manera activa. La escucha activa también se puede entrenar y es fundamental no solo hablar y oír, sino también escuchar en una conversación. Uno de los errores súper habituales es hacer monólogos en vez de dialogar a la hora de tratar de conversar con una persona. Y es que tendemos a hablar sin escuchar lo que el otro nos dice, mostrando cero interés. Por eso, intentemos no hacer esto y emplear a partir de ahora la escucha activa para mejorar la comunicación efectiva y poder así tener charlas más amenas. Como penúltimo punto, tenemos el respetar los turnos. Al igual que es muy importante escuchar al otro, también es fundamental respetar el turno de hablar, sin llegar a interrumpir los turnos y los tiempos que la otra persona emplea para transmitir sus ideas. Cuando no se respetan, además de ser un acto de mala educación, todo deja de fluir y la comunicación se torna incómoda, lenta, desagradable y nada efectiva. Por eso, es necesario esperar que el otro haya terminado de hablar o de dar sus ideas para hacer nuestra aportación a la misma. Como última clave, tenemos el parafrasear y preguntar. Hacer y devolver preguntas y parafrasear con la persona muestra interés. Y el interés es beneficioso para que la comunicación sea efectiva. Se genera empatía, de la que ya hemos hablado en un punto anterior, y facilita la escucha activa, demostrando de verdad que estamos escuchando y que queremos entender el mensaje. Cuando se parafrasea, estamos organizando las partes del contenido o de lo que se está hablando. Una vez vistas estas 10 claves, es cuestión de practicar, de entrenar y de ensayar si queremos hacer que nuestra comunicación sea efectiva. Al principio pueda parecer difícil y forzado, pero es normal. Pero ya veremos cómo después de un tiempo practicando las cosas van cambiando y empezaremos a automatizar y asimilar todo lo dicho siendo conscientes de los resultados. Si empleamos estas claves a la hora de comunicar, podremos conseguir la habilidad de mostrar y exteriorizar nuestras ideas y sugerencias para que el receptor consiga comprender la información y recordar lo dicho.
Gracias.